El tema que quiero presentaros en esta mañana es este que tenéis delante. La preparación para el tiempo del fin. Como podéis ver, se trata de un tema que nos involucra a todos, porque como creyentes que somos, todos necesitamos prepararnos. ¿Cuál es el objetivo que tiene el tema que vamos a escuchar en este momento, a continuación? El objetivo solamente es uno: aclarar ese término teológico, ese concepto teológico que llamamos preparación. Porque me da la impresión de que todos buscamos lo mismo. El problema es que en el fondo, eso que buscamos, no sabemos lo que es. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dime si te resulta familiar el siguiente pensamiento. Queridos hermanos, vivimos tiempos muy significativos. La Biblia los llama el tiempo del fin. El mundo se termina y por este motivo nuestra Iglesia ha organizado todo un programa con diferentes actividades con el fin de que estemos todos preparados para cuando Jesús venga. Yo te pregunto, ¿te resulta familiar este mensaje? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque lo has escuchado muchas veces. Todos hemos escuchado este mensaje muchas veces, tantas que nadie podría decir un número exacto. Vamos a poner un ejemplo. Consideremos la iglesia de Alenza, vale para cualquier iglesia, pero como estamos aquí, pues consideremos como ejemplo la iglesia de Alenza. ¿Cuántas actividades, cuántos programas ha realizado nuestra iglesia a lo largo de toda su historia con el fin de que estemos preparados para recibir al Señor cuando venga? Y uno tiene que decir muchas, muchas. Y en el fondo tenemos que decir lo mismo, nadie podría decir cuántas. Ahora yo hago la siguiente pregunta. De todos los programas que ha hecho nuestra iglesia, de todas las actividades que ha hecho nuestra iglesia, ¿es que en algún momento la iglesia ha conseguido su objetivo? Y dejo la pregunta en el aire para que cada uno la responda como bien lo desee, porque nosotros tenemos que ir un poquito más lejos. Imaginad que alguien de la Unión, un administrador, un departamental, nos visita y nos dice lo siguiente: queridos hermanos, tengo una buenísima noticia que daros. Aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid, tenemos 3 iglesias que ya están preparadas para recibir al Señor en las nubes. 2 preguntas. Si nosotros escuchásemos esto, ¿tú qué pensarías? ¿No te sorprenderías? Segunda pregunta. ¿Tú sabrías decirme qué tienen esas 3 iglesias que nosotros no tengamos? Porque ellas dicen, ¿estamos preparados? Mientras que nosotros no. ¿Tú sabías decirme, o no sabiendo qué decir, por curiosear, visitarías cada una de las 3 iglesias para descubrir qué es lo que tienen ellos que nosotros no tenemos? Pero vamos un poquito más lejos. Considera tu vida de adventista. Y algunos somos muy veteranos, llevamos muchos años en la iglesia. ¿Tú alguna vez has dicho, ya estoy preparado? ¿O no lo has dicho nunca? Si lo has dicho alguna vez,
Pregúntate por qué. Y si no lo has dicho nunca, pregúntate también por qué. Y todo esto, queridos hermanos, nos lleva al mismo punto que hemos comentado al principio. Todos buscamos lo mismo. El problema es que en el fondo eso que buscamos no sabemos lo que es. ¿Cómo se prepara una iglesia para recibir al Señor? Multiplicando sus actividades espirituales. Así que en la iglesia, ¿qué hacemos? Pues en la iglesia hacemos reuniones especiales, con sermones especiales, con vigilias especiales, con cantos especiales, con invitados especiales. Todo lo que hacemos es especial. ¿Y en nuestras casas qué hacemos? Apartamos tiempo para leer la palabra de Dios. Apartamos tiempo para hablar con Dios a través de la oración. Apartamos tiempo para pensar, meditar en las cosas de Dios. Yo pregunto, ¿así se consigue estar preparado? Porque si así se consigue la preparación, todos tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué todavía no estamos preparados? Porque todo esto que yo he mencionado lo hemos hecho muchas veces. Y volvemos de nuevo al mismo punto. Todos buscamos lo mismo. El problema es que en el fondo lo que buscamos no sabemos lo que es. Querido amigo y querida amiga, la preparación es un tema complejo, mucho más complejo de lo que a simple vista parece. Por eso en esta mañana yo voy a intentar arrojar luz. Yo no sé si lo conseguiré o no, el hecho de que todos podamos salir de aquí con las ideas más claras de lo que es la preparación. Porque hay tantas preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Qué es la preparación? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se produce? ¿De qué depende? Hay tantas preguntas que necesitan respuesta. Así que vamos a arrojar luz. Y vamos, para arrojar esa luz, para clarificar ese término teológico que llamamos preparación, vamos a detenernos en 3 puntos interesantísimos. El primer punto, como podéis leer ahora, es que si quieres ver bien, necesitas enfocar bien. La segunda es, ¿qué piensa la psicología de la preparación? Y quizás tú te preguntes, oye, ¿y por qué en algo tan teológico metemos la psicología? Pues tienes razón, la psicología no trata el ámbito espiritual, pero la psicología hace un planteamiento de la preparación en otros ámbitos de la vida que encaja tan bien con el ámbito teológico que por eso no he podido prescindir de la visión que tiene y nos da la psicología sobre la preparación. Y el tercer punto que vamos a considerar es ¿qué dice el Nuevo Testamento de la preparación? Y como el Nuevo Testamento tiene muchas citas que hablan sobre la preparación, vamos a centrarnos en los 2 capítulos más famosos del Evangelio que hablan sobre el tiempo del fin, que es Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y finalmente, lo que haremos será una conclusión final. Así que ya veis, como siempre, cuando uno abre la palabra de Dios y se pone a investigar, a profundizar, uno se emociona, uno descubre preciosas gemas que nos ayudan a entender. Comenzamos por el primer punto. El primer punto dice, si quieres ver, tienes que enfocar bien. Esto para un fotógrafo, vamos, lo entiende a la primera. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos nuestro tema, nuestro título, que resume todo el contenido de esta mañana. ¿Y qué tenemos que hacer?
tenemos que enfocar bien para ver. Así que enfocamos, miramos bien, enfocamos bien, y cuando uno mira bien y enfoca bien, uno descubre que este tema tiene dos problemas. Fijaos, ya para empezar, hay dos problemas que tienes que considerar, porque si no te vas a estrellar. ¿Cuál es el primer problema? Si enfocamos bien, el primer problema que vamos a encontrar tiene que ver con la vida que tenemos que vivir. ¿Sabes cómo es la vida que tenemos que vivir? Yo la definiría, claro, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, de una forma muy concreta. Nuestra vida es absorbente. Es decir, te absorbe tanto que te obliga a vivir en el presente y no te permite ir al futuro. Vamos a ver, tú puedes pensar en el futuro, tú puedes imaginarte el futuro. ¿Sabes lo que normalmente no podrás hacer? Sentir lo que tú sentirás en el futuro cuando se haga presente. Vamos a poner algún ejemplo para que veáis cómo funciona esto. Hablemos de la crisis del 2008. Lo tenemos ahí, todos lo hemos vivido. ¿Recordáis qué fue lo que ocurrió? Un poquito antes, 2007, finales del 2006, en Internet todos recibíamos mensajes como «se avecina una gran crisis». ¿Y todos qué hacíamos? Mirábamos la crisis del futuro, imaginábamos la crisis del futuro. La realidad es que llegó la crisis del 2008 ¿y qué ocurrió? Nos sobrecogió a todos, de forma que todos dijimos en algún momento: si yo hubiese sabido esto, yo habría hecho las cosas de otra manera. Por eso, la crisis del 2008 se conoce como la crisis del arrepentimiento. Muchísima gente se arrepintió. Se arrepintieron los que compraron una casa porque los precios estaban por las nubes y después de la crisis se puso por los suelos. Así que uno toda la vida pagando un precio que no vale. Se arrepintieron los que montaron negocios porque los bancos no daban crédito. Así que abrieron, invirtieron y perdieron porque tuvieron que cerrarlo todo. La gente se arrepintió y dijo: si yo hubiese sabido esto, habría hecho las cosas de otra manera. Pasó el tiempo y llegamos al 2017-2018. ¿Qué ocurrió en el 2017-2018? Que empezamos a salir de la crisis del 2008. ¡Ay, ya el paro! Oye, ya empezamos a trabajar, empezamos a sobrevivir. Y de pronto, en ese periodo, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron: atención, en el 2020 vamos a tener una crisis peor que la del 2008. ¿Y todos qué hicimos? Miramos a la crisis del 2020, nos imaginamos la crisis del 2020 y cuando llegó la crisis del 2020 nos sobrecogió a todos. Y nosotros estamos viviendo esa crisis y nos ha cogido a todos, pero así. Claro, podemos decir: ay, pastor, es que si a nosotros nos dijesen con antelación qué va a pasar en la crisis, nosotros nos podríamos preparar. No te lo creas. Tú puedes decir que eso funciona así, pero no es así. ¿Queréis que os lo demuestre? Cuando nosotros vamos a la Escritura, Dios nos advierte de lo que se llama y se conoce como la crisis final. Y a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Profecía, Dios nos da detalles de en qué consiste la crisis, qué va a pasar en la crisis y todo lo que nosotros necesitamos saber de la crisis. La pregunta es: ¿qué ocurrirá cuando llegue la crisis final? ¿Sabes lo que dice el Espíritu de Profecía? El que no se haya preparado en tiempos de paz, se tendrá que preparar en tiempos de guerra. ¿Tú te das cuenta que este mensaje lo que intenta decirnos es: os va a sobrecoger la crisis? Os va a sobrecoger la crisis.
Y es que el gran problema lo tenemos en la vida en la que nos encontramos. Absorbente, nos absorbe para vivir en el presente, de forma que no nos permite sentir lo que sentiremos cuando el futuro se hace presente. Volvemos al título, y hay que enfocar bien para ver el segundo problema. ¿Y cuál es el segundo problema? Que la preparación para el tiempo del fin no nos habla simplemente de una preparación, nos habla de dos preparaciones. La una se encuentra en el futuro, que es la que estamos comentando, pero la otra se encuentra en el presente. Y fíjate qué dato importante. Si tú no haces la preparación en el presente, tú no tendrás la preparación del futuro. Y ahora vamos a ver cuál es el segundo problema. Cuando tú pretendas prepararte en el presente, ¿con qué te vas a encontrar? Con el segundo problema. Además de que la vida es absorbente, el segundo problema es que la vida va muy rápido, muy rápido. Mirad, nuestros abuelos cada día tenían que hacer 5 cosas. Levantarse, comer, trabajar, alguna cosa suelta y dormir. ¿Qué ocurre hoy? 5 cosas. 5 cosas en 5 minutos. ¿Cuántas cosas has llegado a hacer en un solo día? Cuando uno tiene que vivir en un mundo tan rápido, donde tienes que atender problemas, imprevistos, no sé qué, ¿sabes lo que ocurre? Que lo único que puedes hacer es sobrevivir al mundo acelerado. Pero uno no tiene tiempo para sentarse y decir, oye, espera, voy a pensar. Por eso se conoce este tiempo como el no tengo tiempo. ¿Por qué no lees más la Biblia? ¡Ay, cuánto me gustaría! No tengo tiempo. ¿Por qué no haces esto? Ya me gustaría, no tengo tiempo. Y es que cuando decimos no tengo tiempo, estamos diciendo la verdad. Nos tenemos que ocupar de tantas cosas cada día, que es que no tengo tiempo de sentarme y decir, oye, me tengo que preparar. ¿Tú te das cuenta del problema con el que nos encontramos? Para prepararnos para el tiempo del fin necesitamos hacer la preparación presente, pero la vida no nos lo permite hacer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y ese es un gran interrogante. Menos mal que Dios tiene 1000 soluciones para los problemas que tú no tienes ninguna solución. Pero efectivamente, esta es nuestra realidad frente a algo tan importante como es la preparación. Vamos al segundo punto. Vamos a ver la visión que nos da la psicología en la preparación para temas que no son espirituales. Y para eso vamos a presentar esta familia. Aquí tenemos un padre, tenemos una madre que está con su hijo. ¿Cuál es la mayor preocupación de un padre y de una madre para su hijo? Prepararle. La responsabilidad de todo padre es preparar a su hijo. En realidad, ¿qué es preparar? Porque tú puedes mencionar toda tu vida, yo estoy preparando a mi hijo, yo estoy preparando, ¿pero qué estás haciendo? Ah, no, yo no estoy haciendo nada. En realidad, ¿en qué consiste preparar? Hacer sobre todo 2 cosas, enseñarle a nuestro hijo 2 cosas. La primera cosa es enseñarle a vivir la vida que nos ha tocado vivir. Hay que ser un experto. No es una vida fácil la que está ahí afuera. Así que cuando un padre y una madre tienen un hijo, lo primero que tienes que enseñarles, hijo, te voy a enseñar a vivir ahí fuera. La segunda cosa es enseñarle a ser útil en la sociedad. Así que vamos a analizar estos 2 puntos por separado y veréis con qué nos vamos a encontrar. ¿Por qué tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir ahí fuera? Porque queremos que nuestros hijos sean personas de éxito. ¡Qué bonito! Que cuando un padre o una madre se le pregunta ¿qué quieres para tu hijo? Diga, yo quiero que sea una persona de éxito.
Creo que esa es la mejor palabra para resumir los buenos deseos de un padre y de una madre. De hecho, fijaos, nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que desea para ti? Que seas una persona de éxito. Hasta aquí todo está bien. El problema puede venir a partir de aquí. Porque dependiendo de cómo hagas, tú puedes tener hijos felices o hijos tremendamente infelices. Cuando tu hijo sale a la sociedad le va a decir qué es el éxito. Y fijaos, el esquema que le va a presentar la sociedad es esto. Si tú quieres ser una persona de éxito, tienes que ser el primero, el mejor y más que. Si yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con este esquema? Yo sé que me va a decir, no, ¿qué va? De eso nada. Sin darnos cuenta, nosotros nos adherimos a este plan. Mirad, te llama el maestro, padre y madre, oye, ¿podéis venir, el maestro de vuestro hijo, podéis venir que quiero comentaros algunas cosas? Y vais, claro. Y el maestro te dice, tengo que felicitaros por el hijo, por la hija que tenéis. Increíble. La primera en todo. La que mejores notas saca, la que en todo lo bueno supera a todos los demás, en bondad, en servicio, en educación, en respeto, de verdad, una maravilla. Yo te pregunto, ¿tú cómo te sientes? Si la camisa la llevas estrecha, verás que de pronto hace ¡plop! Y se rompen los botones. Porque cuando uno escucha hablar bien de su hijo, hay una sensación de satisfacción. Hasta el punto que no lo podemos guardar dentro. Y cuando hablamos con la familia, oye, me ha llamado el profesor. ¿Sabes lo que me ha dicho de mi hijo? Que es un fuera de serie. Pero imagínate que te llama el profesor para decirte justamente lo contrario. Estamos preocupados con su hijo, con su hija. Es el último. Es el peor. No hace nada bien. Ni respeta, ni es esto, ni servicial. Estamos preocupados. Yo te pregunto, ¿tú qué haces con tu hijo? ¿Qué haces con tu hija? Cuando sales del colegio, guardas las formas, ¿eh? Y cuando sales del colegio, si estaba él presente, bueno, vamos a suponer que no está presente. Ven aquí. Ha hablado el profesor conmigo. Y te dice tu hijo, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira lo que me ha dicho. Que eres el último, que eres el peor, que... Vergüenza me daría a mí. Vergüenza. Porque tú tendrías que ser el primero, el mejor. Tú tendrías que dar ejemplo a todos. ¿Tú te das cuenta que a pesar de que no estemos de acuerdo con este esquema que está aquí, en el fondo lo defendemos? ¿Qué ocurre con este esquema? Que no funciona. ¿Sabes lo que dice la psicología? La psicología dice que este esquema solo genera personas infelices, insatisfechas e inseguras. Porque, ten en cuenta, ¿cuántos primeros hay? ¿Cuántos mejores que hay? Y te das cuenta que estamos hablando de minorías. La pregunta es, ¿qué pasa con todos los demás? Cuando uno tiene aquí dentro que la vida de éxito es estar arriba y resulta que estás abajo, ¿cómo vives la vida? ¿Tú te das cuenta? Ay, pero entonces tenemos que preguntarnos, si no estamos de acuerdo con este esquema, ¿por qué lo mantenemos? Respuesta, porque vivimos en un mundo competitivo. ¿Pero y por qué vivimos en un mundo competitivo? Porque nosotros lo hacemos así. ¿Tú te has dado cuenta en qué consiste la vida tuya? Tú verás que allí donde tú vayas y todo lo que mires, lo haces comparándote con los demás. Automáticamente, si alguien se compra una casa y esa casa tú siempre verás que tendrás como referencia a jugar. Vaya casa que se ha comprado el hermano. ¿Qué estás diciendo? Es mejor que mi casa.
Ahora, si la casa que se ha comprado de tu hermano es peor que la tuya, tú le dirás, muy bien, pero por dentro te encontrarás a gusto. Lo mismo que un coche. Oye, me he comprado un coche. Sí, ¿qué coche te has comprado? Y vas y ves, oye, un Mercedes. Tú tienes uno de segunda mano. ¿Qué piensas? Tu cerebro lo primero que piensa, vaya cochazo. ¿Por qué dices vaya cochazo? Porque tu coche es peor. Todo lo miramos, o todo lo que miramos, lo miramos en relación a algo. Siempre comparamos, siempre nos comparamos. Y la pregunta es, ¿y por qué nos comparamos? Pues la respuesta es esta, porque somos egoístas. Y el egoísmo, ¿qué nos dice? Si tú quieres ser alguien, tienes que estar arriba. Tienes que ser el primero, tienes que ser el mejor, tienes que ser más que. Porque si estás abajo eres un inútil y no sirves para nada. Así que fijaos, sin darnos cuenta, nosotros estamos preparando un mundo que nos humilla. Porque fijaos, el que hoy es el primero, mañana deja de serlo. Así que no hay nadie que sea siempre el primero, siempre el mejor y siempre más que. No, eso es puntual. Todos estamos en algún momento arriba, pero la mayor parte abajo. Luego, ¿cómo te puedes sentir en una vida si crees que el triunfo de la vida consiste en estar arriba? Mal. Por eso llega la psicología y dice, no, el éxito en la vida no forma parte de ser el primero, ser el mejor o ser más que. El éxito en la vida consiste en hacer frente a la adversidad. Y yo cuando preparaba el tema y veía esto, digo, ¡oh, madre mía! Porque la teología dice que el mundo en el que tenemos que vivir es un mundo malo. La psicología dice, el éxito consiste en aprender a vivir en un mundo malo. Y fijaos, la psicología resume la maldad del mundo, la maldad de la sociedad, en 3 aspectos. Saber perder, aceptar la crítica y aceptar el rechazo. Si te das cuenta, estos 3 aspectos son consecuencia de vivir en un mundo competitivo. La rivalidad, yo más que, yo soy mejor que tú. Pues tienes que perder, serás criticado y serás rechazado, porque todo el mundo quiere estar arriba. Y si tú estás arriba, serás criticado. Y si estás arriba hoy, mañana tendrás que perder porque tienes que bajar. Esta es nuestra realidad. Ahora fijaos lo que dice la psicología. Perder, ser criticado o ser rechazado, ¿eso es bueno o es malo? Y la psicología dice, depende de cómo enfoques las cosas. Tú miras, pero no es una cuestión de lo que miras, sino de lo que ves. Así que si enfocas las cosas de una manera, ves unas cosas. Si lo enfocas de otra, ves otras cosas. ¿Qué ocurre? Porque nosotros normalmente, la psicología dice, el gran problema nuestro es que nos educan para ser el primero, y no nos educan para lo que tienen que educarnos. Así que normalmente no sabemos enfocar lo que nos vamos a encontrar ahí fuera. ¿Qué ocurre cuando la gente pierde? Pues es muy fácil, que se enfada. Tú ahora mira 2 jóvenes, 2 equipos de fútbol que se han reunido, ¿verdad?, en el colegio. Oye, un equipo y se pone a jugar a fútbol. ¿Tú sabrías distinguir quién gana y quién pierde? Yo te digo, claro. Solo tienes que mirar, el que gana está feliz. El que pierde, cualquier error que cometa alguien, ¡oh! Tú dices, estos pierden. Porque normalmente perder crea dentro de nosotros enfado. Y llega la psicología y dice, ¿por qué nos enfadamos cuando perdemos? Porque no sabemos enfocar.
Lo importante en un juego, pero también va a la vida, lo importante en un juego no es lo que empieza ni lo que termina, sino lo que está en el medio. Es decir, si tú quieres jugar, lo importante es que disfrutes jugando, porque ganar o perder es secundario. Unas veces ganarás, otras veces perderás. No hay nadie que gane siempre y no hay nadie que pierda siempre. El resultado de ganar y perder es aleatorio. Lo importante no es el resultado. Estamos hablando lógicamente de un juego, no de la salvación. Lo importante no es el resultado, lo importante es lo que está en el medio. Y la psicología dice, aprende a disfrutar de lo que está en el medio. Y eso la psicología lo aplica a la vida. Y dice, todo lo que tú hagas en la vida, lo importante no es el resultado, sino es que aprendas a disfrutar de lo que haces. Porque mirad, cuando tú ganes, cuando te salgan las cosas bien, disfrútalas. Pero cuando pierdas, aprende. Porque no hay mejor escuela que el fallo. Así que si tú fallando aprendes, la próxima vez ganarás. Pero para aprender, tienes que tener un enfoque diferente de la actividad que realizas. No me digáis que no es interesante. ¿Qué pasa cuando nos critican? ¡Ay! ¿Cómo sufrimos? ¿Sabes lo que me ha dicho el hermano? ¡Qué disgusto! Me ha dicho que soy un hipócrita. Esa noche no dormimos, al día siguiente tampoco, no nos quitamos de la cabeza lo que nos ha dicho el hermano, no vivimos, malvivimos, nos duele el estómago, no comemos. Y la pregunta ¿es que el hecho de que te critiquen es malo o es bueno? La psicología dice, depende de lo que mires, depende de dónde enfoques el asunto. Porque cuando uno enfoca bien este tema, uno descubre lo buenísima que es la crítica. ¿Sabes que la crítica lo que hace es poner en evidencia defectos? El que te critica puede o desvelarte un defecto que tienes tú o desvelar un defecto que tiene él. ¿Y cómo se sabe cuándo es un defecto que tienes tú o el que te critica? Por la forma de criticarte. Si la persona que te critica lo hace con respeto y con cariño, como mostrándote que te quiero, lo que te está diciendo es, tienes este defecto, el defecto es el tuyo. Y fíjate, conocer tus defectos es la mayor bendición que existe. Porque si tú conoces tus defectos, entenderás todo lo que te pasa en la vida. Pero además tendrás la capacidad o la posibilidad, con la ayuda de Dios, ¿de qué? De mejorarlos. ¿Cuánta gente hay que le señalan el defecto y no lo acepta? El problema no es que no lo aceptes, el problema es que en la vida te van a pasar cosas como consecuencia de tu defecto y no vas a entender nada. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué yo no tengo amigos? ¿Por qué siempre la gente se va de mi lado? No vas a entender nada. Cuando alguien con cariño te dice, oye, mira, eres áspero en la forma de hablar, eres así, en lugar de rechazarlo, acéptalo. Porque descubriéndote tus defectos puedes presentarlos a Dios, Señor. Si ya me lo han dicho varios, esto es que yo tengo este defecto. Yo entiendo por qué me pasa esto y esto, ayúdame a superarlos. Ahora, puede ser que el que te critique lo haga de malas maneras. Y cuando uno te critica con la intención de hacerte daño, no te fijes en ti, fíjate en él. Porque ¿sabes lo que está haciendo esta persona? Pedirte a gritos, ayúdame, porque tengo este defecto. Así que fíjate que cuando uno ve una crítica, si te lo dice con cariño, gracias, Señor, ayúdame a mejorar. Y si te lo dice de malas formas, tengo que ayudar al hermano, tiene un defecto. Tú te das cuenta cuando
La crítica se enfoca bien, se convierte en una gran bendición. ¿Qué pasa cuando nos rechazan? Fijaos, si la crítica hace daño, el rechazo hiere, porque el rechazo nos hace heridas internas. Ahora, ¿es malo o es bueno el rechazo? Depende de cómo lo mires. Cuando alguien te rechaza y te sientas mal, ¿sabes lo que significa? Que tu nivel de orgullo está muy alto. ¿Sabes que no siempre tenemos el mismo nivel de orgullo? Esto es como el colesterol. Hay veces que estamos altos y otras veces estamos bien. Cuando una persona tiene un nivel alto de orgullo, oye, todo le sienta mal y todo le hiere. Si me miran, porque me miran. Si no me miran, no me han mirado. Si me saludan, ¿y por qué me saludas? Y si no me saludas, oye, ¿y por qué no me has saludado? Es decir, que cuando a ti te rechacen, no, contigo no queremos nada. Si tú te sientes mal, mira, qué buen indicador para saber cómo está tu nivel de orgullo. Y entonces, ¿qué necesitas? Un tratamiento de humildad. Porque sabes que a las personas humildes muchas cosas no les hieren. Y aquellas cosas que les hieren tardan poco en reponerse. Pero cuando uno tiene su nivel alto, ¡wow!, pasan años. Y cuando yo hablo de fulano, hace 15 años me dijo, hermano, ay, si supiésemos enfocar las cosas como hay que enfocarlas, sacaríamos beneficio en lugar de perjuicio. Ahora fíjate, el esquema que nos da la sociedad, la psicología dice, crea personas frustradas. ¿Cuánta gente con cierta edad, cuando mira hacia atrás en su vida, tiene la sensación de fracaso? ¿Qué he hecho yo? Nunca he sido el primero, nunca he sido el mejor, nunca he sido más que nadie. Cuando uno vive vidas frustradas, aparecen los desequilibrios mentales. ¿Tú sabes que hay más enfermedades mentales que físicas? Ay, amigo mío, la vida de ahí fuera nos somete en nuestra mente, en nuestro cerebro, a tales tensiones que desequilibran toda la química cerebral. Y no funcionamos bien. Mantenemos la energía mientras la mantenemos, pero todo lo de ahí, el sufrimiento, el dolor, el enfado, va carcomiendo, gastando esas energías, hasta que llega un momento en que nos quedamos sin ninguna energía. Y entonces, las depresiones, las tristezas, los abandones, los suicidios, no sé qué, porque nuestra mente ya no funciona, ha explotado. Analicemos el segundo punto. Y es que los padres tienen que enseñar a sus hijos a ser útiles en la sociedad. ¿De qué estamos hablando? De la profesión. Y yo he puesto 3 profesiones porque se pueden poner cualquiera. Pero he puesto estas 3 porque se mueven en dimensiones diferentes. El estudio, el ejercicio y la imaginación, la creatividad. Ser médico, ser deportista y ser músico. Si tú quieres ser un buen médico, repito, puede ser cualquier cosa, buen atleta o buen músico, ¿qué necesitas? Prepararte. ¿Prepararte? ¿Y en qué consiste la preparación? La psicología dice que tenemos que entrar en lo que se llaman los ingredientes de la preparación. Tú no puedes ir así como un torero, ¿no? Aquí vengo yo, me vengo a preparar. No funciona así. Hay lo que se llaman los ingredientes de la preparación. ¿Cuáles son esos ingredientes? El primer ingrediente es la paciencia. Oye, a mí me gustaría durante una semana coger los libros de medicina, Saray, y termino el doctor, pero vamos, cum laude, no sé qué, no sé cuánto, en medicina.
A mí me gustaría meterme una semana en un gimnasio o ir a las pistas de atletismo y Oye, récord olímpico. A mí me gustaría ponerme en el piano, que no sé tocar, durante una semana y cuando vengo a la iglesia, madre mía, el mejor pianista del mundo. A todos nos gustaría ser los mejores en todo. El problema es que hay que prepararse y para prepararse el primer ingrediente es que hay que tener paciencia. Porque ser bueno en algo no se hace en una semana, sino a lo largo de toda la vida. Pero para tener paciencia, ¿qué necesitas? El segundo ingrediente, la constancia. Y para tener constancia, ¿qué necesitas? La renuncia. Si tienes que tocar el piano, no puedes ir a jugar a fútbol. Si tienes que entrenar, no puedes ir al cine. Si tienes que estudiar, no puedes irte de paseo. Tienes que aprender a renunciar. Y para renunciar hay que tener espíritu de sacrificio. Ahora fíjate bien. Estos 4 ingredientes funcionan juntos. Si tú sacas un ingrediente de los 4, no funcionará la preparación. ¿Y sabes lo que te pasará? Que abandonarás. Hay mucha gente que no se explica por qué comienza tantas cosas y no termina ninguna. Oye, es que yo quiero empezar, pero no sé qué me pasa, nunca termino. Porque creen que la preparación de algo es solo ir. Tener la valentía de ir y ya está. El problema es que hay unos ingredientes que tienes que trabajar. Y cuando tienes en cuenta todos los ingredientes, te darás cuenta que poco a poco, consigues el objetivo. Fijaos, resumimos lo que hemos visto. Hemos visto 2 puntos, 2 planteamientos de la psicología. El éxito de una persona depende de saber hacer frente a la adversidad. Y para hacer frente a la adversidad hemos dicho que necesitamos aprender 3 cosas. Aprender a perder, aceptar la crítica y aceptar el rechazo. Y para tener éxito en la vida necesitamos ser útiles en la vida. Y para ser útiles en la vida, ¿qué necesitamos? 4 ingredientes. La paciencia, la constancia, la renuncia y el espíritu de sacrificio. Ahora fíjate en esto. La psicología no habla de teología. No habla de religión. Pero no me digáis que este planteamiento que hace la psicología para ámbitos seculares no lo podemos aplicar para el ámbito teológico. Interesante. ¿Qué dice la teología de la preparación? Hemos dicho al principio que hay muchísimos textos que nos hablan de la preparación, así que nos vamos a centrar en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Yo siempre pensé que el capítulo 24 y 25 era como un único discurso que decía lo mismo, pero que estaba separado en capítulos porque era muy largo. Y cuando me puse a prepararlo, ¿qué descubrí? Que en realidad el capítulo 24 y el capítulo 25 son 2 capítulos diferentes. El primer capítulo, el 24, habla de los inconvenientes, mientras que el capítulo 25 habla de los desafíos. ¿Qué son los inconvenientes? Son todas aquellas cosas que nos empujan a sacarnos del camino, a abandonar. ¿Qué son los desafíos? Todas aquellas cosas que nos ayudan a permanecer, a quedarnos en el camino. Y ahora vamos a ver los inconvenientes, las cosas que nos sacan del camino, que nos hacen abandonar. Si vas al capítulo 24 de Mateo, te vas a encontrar con 3 grandes desafíos. El primer desafío es el engaño. ¿Recordáis el texto, versículo 4? Mirad que nadie os engañe. El segundo desafío es en el versículo 10, cuando dice, y muchos tropezarán. Así que el segundo inconveniente son los tropiezos. Y el tercero es el sueño. Velad, no durmáis, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Vamos a comentar rápidamente estos 3 inconvenientes. Lo primero que tengo que decir es que engañar a un hijo de Dios es tremendamente fácil.
¿Y sabes por qué es fácil? Porque los hijos de Dios son buena gente, piensan bien y aman. Y recuerda lo que dijo Pablo cuando definió el amor. Una de las características del que ama es que se lo cree todo. Así que cuando viene alguien y te pone cara de compungido, ay, ay, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Se lo cree. Porque es bueno, porque piensa bien, porque ama. ¿Cuál es el inconveniente? El endurecimiento del corazón. Porque, ¿sabes? Cuando un creyente confía, cree, pero luego descubre que le han engañado y le han traicionado, aquí dentro se produce como una taquicardia. ¿Cómo que me ha engañado? Y sabéis que cuando uno es engañado una vez, 2 veces, 3 veces, cuando llega la 4ª vez, hay el riesgo de que se produzca una transformación, de forma que la persona buena se convierta en persona mala. ¿No habéis escuchado nunca a alguien que ha dicho, ya me cansé de ser bueno? A partir de ahora se van a enterar de quién soy. ¿Sabes lo que significa eso? Que has pasado de habitación, que has hecho un clic a la cerradura. Y cuando el corazón sensible se le pone duro, uno abandona. Segundo inconveniente, los tropiezos. ¿Qué son los tropiezos? Son los fallos, son los errores, son los pecados. ¿Y cuál es el inconveniente de los tropiezos? El desánimo. ¿Y por qué un creyente se desanima? Es la lucha entre el deseo y la realidad. ¿Tú cómo quieres ser? Un buen cristiano, obediente, fiel, cumplidor con mi Señor. ¿Cómo eres? Un rebelde, un pecador, no tengo nombre. Cuando hay esa lucha una y otra vez, se puede producir el desánimo. Y amigo mío, el desánimo nos saca fuera. Cuando uno se ha desilusionado de los hermanos, uno se ha desilusionado de la iglesia, ¿qué hace? Deja la iglesia. Por eso yo no me cansaré de repetir. Qué bueno es tener en cuenta cuál es el mayor pecado para un creyente. Y a veces pensamos en los pecados que nosotros cometemos, que son las transgresiones de alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Quiero decirte que ese no es el mayor pecado que tú puedas cometer. ¿Sabes cuál es el mayor pecado que tú puedes cometer? Dudar de la misericordia de Dios. Cuando uno abandona, lo que está haciendo es dudando de Dios. Judas pecó. ¿Y qué hizo? Se ahorcó, se suicidó. ¿Por qué? Porque no confió en la misericordia de Dios. Pedro pecó, pero fue restituido. ¿Por qué? Porque confió en la misericordia de Dios. Tercer inconveniente, el sueño. ¿Y el inconveniente cuál es? Que no ves. No ves. Y cuando uno no ve, ¿qué pasa? Fijaos, en esta vida lo que hay que ver es que hay que aprender a diferenciar entre lo aparente y lo real. Porque nosotros vivimos en un mundo malo y este mundo malo nos engaña. Nos dice, oye, esto es lo mejor de lo mejor. Y crees lo mejor, que es lo mejor de lo mejor, y cuando sigues en ese camino, ¿qué hay al final del camino? Un precipicio. Y en ese momento, muchas veces cuando quieres dar marcha atrás, hay alguien que te hace así, y te caes. ¿Y qué descubres? Que el mundo es malo, que te has dejado llevar de las apariencias. Cuando uno se deja llevar de las apariencias, el problema es que la forma de pensar y la forma de sentir empiezan a cambiar. ¿Y cómo pensamos y cómo sentimos? ¿Cómo siente el mundo? Mal. Y el mundo tiene un eslogan que dice, piensa mal y acertarás.
Ay, qué malo es cuando tú ese eslogan lo metes aquí y lo aplicas para tu vida. Porque el eslogan de la palabra de Dios es: piensa siempre bien, pero sé prudente, que es muy diferente. Vamos al capítulo 25 y vamos a ver las cosas que nos ayudan a permanecer. Y en el capítulo 25, oye, esas 3 cosas que nos ayudan se cuentan de una manera muy particular. Son 3 parábolas. Dios o Jesús lo contó a través de historias. Así que tenemos las 10 vírgenes, así que tenemos los talentos y tenemos la parábola de las ovejas y de los cabritos. ¿Cuál es el elemento que nos ayuda a permanecer? En las 10 vírgenes es el Espíritu Santo. Pero aquí viene el detallito que puede escaparse. ¿Recordáis que las 10 vírgenes tenían aceite todas? Todas tenían aceite. La única diferencia, lo que el texto intenta decirnos, es que necesitamos una reserva extra de Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque tendrás que hacer frente a grandes desafíos, desafíos que van mucho más allá de lo razonable. Tendrás que andar en la oscuridad y tendrás que vivir en la frialdad. Y es una pena que yo no pueda explicar estos 2 puntos, pero el tiempo se nos va. Así que me quedo aquí. Necesitamos, tú no te puedes confiar diciendo: oye, yo con 2 versículos cada día y las 3 oraciones, yo tengo mi dosis, muy bien. El problema es que no te va a funcionar. Necesitas más dosis, porque el mundo de hoy no es igual que el mundo de ayer. Necesitarás mucha más fuerza del Espíritu Santo para hacer frente a situaciones tremendamente dolorosas. Los talentos, ¿de qué nos hablan? De la actividad. ¿Qué hora tenemos? Bueno, pues yo ya estoy terminando, voy muy rápido, no me detengo en ciertas cosas, no explico ciertas cosas y ya está. Los talentos nos hablan de la actividad. Qué importante es estar activos, ¿sabes por qué? Porque la actividad neutraliza la tentación. Una persona cuando está activa, la tentación no funciona. Pero cuando una persona está inactiva, ¡ay, madre mía! Cualquier cosita de tentación te mueve. ¿Y esto a dónde nos lleva? A hablar de la responsabilidad en la Iglesia. Qué importante es esto. Qué importante es esto. ¿Tú crees en la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? Dios sabe lo que te va a pasar mañana. Entonces hoy ya prevé para ti. Cuando una comisión de nombramientos te ofrezca trabajar en alguna responsabilidad, cógela. Es verdad que puede haber razones que justifican el no cogerla. Claro que sí, y que la comisión no sabe. Estoy hablando en condiciones normales. Cuando una comisión de nombramientos te ofrezca una responsabilidad que tú puedes hacer, cógela. Porque es posible, muy posible, que Dios sepa cómo te va a tentar el enemigo y tú necesitas estar ocupado. Porque si no te ocupas, el enemigo te tirará. Bueno, y si la comisión de nombramientos no te da ninguna responsabilidad, no pasa nada. Apoya a los que tienen la responsabilidad, pero coge alguna responsabilidad que te permita mover, actuar. No permitas nunca que la Iglesia vaya por un lado y tú por otro. No, sí, yo voy al culto cuando quiero, oye, ¿sabes esta? Ah, no sabía nada, pues mira, pues sí que voy. No permitas que la Iglesia vaya por allí y tú lleves un camino diferente. Porque si lo haces, tú verás la tentación, cómo te va a noquear. Tercero, las ovejas y los cabritos, ¿de qué nos habla? Del perfil del creyente. Fijaos que aquí, en estas parábolas, en estos mensajes, no está hablando de los incrédulos y de los creyentes, está hablando siempre de los creyentes. La problemática que van a tener de cara a vivir la preparación del fin. ¿Cuál es el perfil del creyente? Hay 2 posibilidades. Están los que miran las obras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y están los que miran a Jesús. Los que miran las obras
serán mejores. Mejorarán, pero siempre serán ellos. Los que miran a Jesús, además de ser mejores, serán diferentes. Porque no olvides una cosa, el cristianismo no consiste en ser mejor, el cristianismo consiste en transformarse en una nueva criatura. Si tú no consigues esto, lo demás no vale. Tarde o temprano reventarás y abandonarás. No puedo detenerme aquí. Yo termino. Y termino como empecé. Gracias por la buena lectura que ha hecho nuestro anciano. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hemos dicho el primer punto, si quieres ver bien, por favor, enfoca bien, porque si no enfocas no verás. Por eso lo que a mí ahora me interesa resaltar es esto. Cuando tú miras, estad preparados. ¿Qué ves? Porque si tú ves, se produce una secuenciación muy interesante. Mira, el que ve, ¿qué hace? Piensa. Si piensas, actúas. Ahora, ¿qué ocurre si no ves? Pues si no ves, no piensas. Y si no piensas, no actúas. ¿Qué ocurre si ves poco? Piensas poco y actúas poco. Pero ahora viene la pregunta que a mí más me interesa. ¿Qué ocurre si ves mal? Porque si ves mal, quiere decir que tu pensamiento, tu teología estará equivocada. Y si tu teología está equivocada, tu praxis religiosa estará equivocada. Piensa por un momento en los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos tenían las escrituras, estudiaban las escrituras y se sabían de memoria los textos sagrados. La pregunta no es, ¿tienes escritura? ¿Te sabes la escritura? Sino, ¿qué teología tienes? Porque el problema de los judíos es que su teología estaba desenfocada. Y fijaos lo que Jesús les dijo. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vaya insulto. ¿Tú sabes cuál era el peor pecado para un judío? Ser gentil, ser idólatra. Ese es el peor pecado, estar fuera. Pero dentro del pueblo de Dios había dos pecados que eran los peores para el judío, que era ser publicano, coger el dinero del pueblo de Dios y dárselo al enemigo de Dios, y jugar con la sexualidad. Fijaos lo que dijo Jesús. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Y todo por qué? Porque su teología estaba desenfocada. Y ahora yo no puedo por menos que hacer la aplicación. Y con esto ya termino. Nosotros tenemos escritura. Nosotros leemos y sabemos los textos bíblicos. La pregunta es, ¿cómo está tu teología? ¿Está enfocada? ¿Es equilibrada? ¿O la tienes desajustada? ¿Sabes que cuando uno tiene la teología desajustada, fijaos lo que pasa? Uno confunde la fidelidad con la rigidez. Uno no sabe diferenciar entre el pecado y el pecador. Y uno no sabe la misericordia, dónde entra en la relación con los demás. Por eso, qué importante es. ¿Qué tal está tu teología? Recuerda esto. Si enfocas bien, verás bien. Pero si enfocas mal, verás mal. Jesús les dijo a los estudiosos de las Escrituras de su tiempo, vosotros cumplís todos los requisitos. El problema es que os olvidáis de lo fundamental, la justicia, la misericordia y el amor. Ojalá que nosotros enfoquemos bien para que no olvidemos lo fundamental.
Y cuando tengamos que enfrentar la preparación, por favor, no vayas como un valiente diciendo, vengo a prepararme. Porque no funciona así. Hay tantas cositas que tienes que mirar. La preparación no se consigue viniendo a la iglesia. La preparación no se consigue leyendo la Escritura, ni siquiera orando. La iglesia, la Escritura y la oración te ayudan a prepararte. Pero ¿sabes cómo consigues la preparación? Cuando aprendas a luchar con Dios y con los hombres y venzas. Entonces podrás decir, estoy preparado. Pero mientras tanto, no. Y para prepararte, yo he intentado mostrarte todos los inconvenientes que el enemigo ha puesto en nuestra vida de cada día. Por eso que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Que así sea.